¿Qué tal? Video tutorial número 16 del curso de Java, en el que vamos a terminar de ver objetos, clases y métodos para pasar a ver en el siguiente bloque paquetes, interface y otras características avanzadas de las clases. Pero antes vamos a dedicar este video tutorial a otro tema clave en la definición e instanciación de clases. Se trata de los denominados métodos constructor o constructores. Los constructor, por tanto, son métodos, pero son un tipo especial de métodos que son llamados automáticamente cada vez que se instancia, cada vez que se crea un objeto de esa clase. Cada vez que se crea un objeto, el método constructor es llamado automáticamente. Su nombre deriva justo de eso, es un método que es llamado cuando se crea, cuando se construye un objeto, de ahí lo de método constructor. Así que un constructor es un tipo de método especial que presenta una serie de diferencias respecto a los métodos regulares con los que hemos trabajado hasta ahora. Resumiremos en un momento sus principales características que lo diferencian del resto de los métodos, pero para empezar, la más importante es que un método constructor no puede ser llamado. Estamos acostumbrados a que creamos métodos y después, cuando queremos usarlos, tenemos que llamarlos. Pues en este caso un método constructor no se puede llamar, es llamado automáticamente cuando se crea un objeto y es la única vez que es llamado este método. Por tanto, podríamos decir que este método constructor es llamado automáticamente una única vez cuando usamos una palabra clave que ya tienes que conocer porque es la palabra clave que usamos para crear un objeto de una clase, para instanciar un objeto. ¿Qué palabra es esa? La palabra clave que ya tienes que saber. Por supuesto, se trata de la palabra clave new, palabra clave que usamos para instanciar un nuevo objeto de una clase. Pues aquí resumimos qué es lo que hace Java cuando utilizamos esta palabra clave new. En primer lugar, localiza memoria para el objeto. En segundo lugar, inicializa las variables instancia de ese objeto, bien con sus valores iniciales, si se le han asignado valores con un valor predeterminado, o si no con los valores por defecto que ya vimos en su momento, si recuerdas, 0 para números, null para objetos, false para booleans, etc. Y en tercer lugar, Java lo que hace es llamar al método constructor de la clase. Los métodos constructor no son obligatorios, así que si una clase no tiene ningún método constructor definido, cuando usamos la palabra clave new, junto con el nombre de la clase se sigue creando un objeto, pero en ese caso puede que tengamos que configurar, por ejemplo, una de las cosas para las que se usa el método constructor, como vamos a ver ahora, es para inicializar con valores las variables instancia. Si no hay un método constructor, se inicializarán, pero con los valores por defecto. Resumiendo, por tanto, un método constructor se ejecuta siempre que y solo cuando se instancia un objeto. Cuando se crea un nuevo objeto de una clase, con el uso de la palabra clave new, es cuando siempre se ejecuta el método constructor y solo en ese caso se ejecuta. Después no podemos volver a llamarlo, como ya dijimos. Así que un método constructor se autoejecuta en el momento en que se crea un objeto, por tanto cuando usamos la palabra clave new, y no se vuelve a utilizar más. ¿Qué ventajas presenta esta definición de los métodos constructor? Que ya dijimos no son obligatorios, pero las ventajas que ofrecen son evidentes. Podemos configurar de ese modo los valores que van a tener las variables. Recuerda que si no
Cuando creamos un objeto se inicializan las variables de ese objeto, pero con los valores por defecto. Con el uso de los constructores le podemos dar un valor ya cuando se inicialice. Podemos también en el constructor llamar a métodos de ese objeto para que por tanto se ejecuten también al ser llamados en el momento en el que se crea el objeto. Y podemos también llamar a métodos de otros objetos, todo esto de modo automático cuando se crea el objeto. Además, como veremos más en detalle en un momento, también podemos sobrecargar los métodos constructor, como podemos hacer con los métodos regulares que vimos en el anterior vídeo tutorial. De este modo podemos crear un objeto que tenga propiedades específicas basándose en los argumentos que le pasemos, y en este caso de nuevo tienes que saber dónde tenemos que pasar esos argumentos. Pues desde luego a new, cuando utilicemos new, le pasamos argumentos que serán los que determinen cuál de los métodos constructor que tenga esa clase se va a ejecutar. Lo veremos más en detalle muy pronto. Pero empecemos por lo más básico de los métodos constructor. Estos constructores ya dijimos que se parecen mucho a los métodos regulares que ya hemos visto en detalle, pero también decíamos hace un momento que presentan diferencias, en concreto 3 diferencias básicas. La primera es que el método constructor siempre va a tener el mismo nombre que tenga la clase a la que pertenece este método. En segundo lugar, no tiene tipo de retorno, no hay que indicar tipo de retorno cuando creamos el método. Y en tercer lugar, por tanto, tampoco puede devolver un valor, así que no podemos utilizar return dentro de un método constructor. Estas son las 3 principales diferencias con respecto a los métodos regulares, junto a la que decíamos antes de que no pueden ser llamados. Como un primer ejemplo, vamos a crear una clase que va a usar un método constructor para iniciar sus variables instancia. Y para ello vamos a hacerlo pasándole argumentos a new. Vamos a crear una clase, la que llamamos por ejemplo pizarra historia, y para empezar vamos a crear 3 variables instancia, como las que vemos aquí, por ejemplo. Esto será de menos. Y ahora vamos a construir nuestro primer constructor. Fíjate en la sintaxis. No lleva tipo de retorno, como decíamos. Tiene que llamarse igual que la clase a la que pertenece este método, y le podemos pasar argumentos. En este caso observa que le pasamos 3 argumentos del mismo tipo que vimos aquí, un string y 2 integer. Y ahora, como decíamos, dentro del constructor lo que vamos a hacer es darle un valor a las 3 variables que creamos antes. Valor que va a ser el que se pase posteriormente cuando se llame al objeto con new, que recuerda que también automáticamente se llama al método. Así que por lo tanto hacemos las 3 variables: status igual a entrada 1, número de pregunta igual a entrada 2 y puntuación igual a entrada 3. Con lo cual, cuando creemos con new y le pasemos esos 3 valores, se le asignarán a estas 3 variables. Es lo que hacemos, como aquí vemos. Y ahora, para poder probarlo, vamos a crear un método main. Y dentro del método main vamos a crear una instancia de nuestro objeto pizarra historia. Recuerda que cuando creamos esta instancia estamos también automáticamente llamando al método constructor, a pizarra historia. Así que lo vemos aquí escrito y observa cómo esta parte es igual que siempre a la palabra clave new pizarra historia, y le pasamos los argumentos que queramos, que van a ser los que se le asignen por el método constructor a las variables que aquí vemos. Así que a destacar aquí fundamentalmente cómo se le pueden pasar argumentos a new, cuando utilizamos new, que son utilizados por los métodos constructor. Lo comprobamos simplemente con un system out para ver el valor que tienen
cada una de las tres variables que tienen que tener los valores que aquí indicamos. Simplemente con un sistema outprinter para cada uno de ellos, Grecia status, Grecia número pregunta y Grecia puntuación, y nos tiene que devolver los valores que le pasamos aquí como parámetros a new. Si guardamos y ejecutamos el archivo, observa cómo nos devuelve exactamente los tres valores que le hemos pasado como argumentos a new en la creación de nuestra instancia, que automáticamente llama también al método constructor. Pues aquí tenemos lo fundamental de lo que es un método constructor. Creo que no demasiado complicado de comprender y que espero que quede claro. Existe una anécdota muy buena del filósofo Eugeni Dors que, después de dictarle un texto a su secretaria y preguntarle ¿queda claro?, le contesta a la secretaria sí, todo muy claro. Bueno, pues entonces oscurezcamelo un poco. Una anécdota realmente muy buena y muy real. Yo que viví hasta la mayoría de edad en una dictadura, escuché a muchos supuestos intelectuales expertos que escondían detrás de una jerga oscura y confusa su total incapacidad. Hablaban usando palabras rebuscadas, términos confusos y un tono impostado para intentar ocultar que en el fondo ellos mismos no entendían nada de lo que estaban diciendo. No es desde luego el caso de Eugeni Dors, que sin embargo sí que vivió los últimos años de su vida en esa misma dictadura de la que hablaba antes y debía conocer muy bien cuál era el ambiente medio en esos círculos de la supuesta inteligencia española de la época. Hoy las cosas han cambiado mucho, afortunadamente para todos, pero sigue habiendo esta especie de amantes del ocultismo que en el fondo lo único que ocultan es su propia incapacidad. Pues dicho esto y parodiando con todos los respetos a Eugeni Dors, si te ha quedado claro lo que es un método constructor, pero muy claro, ahora vamos a oscurecerlo un poco, espero que solo un poco. Hemos visto lo básico de un método constructor, pero el tema se complica y espero que más que ponerse oscuro, lo que haga es ponerse aún más interesante. En fin, que profundizar en un tema como los métodos constructor de las clases en Java me pueda parecer de lo más interesante. No tengo muy claro si es un síntoma de que ya he alcanzado el karma o el nirvana o como quiera llamarle el Dalai Lama, o más bien una prueba de lo poco interesante que es mi vida. Pero bueno, mejor no me contesto a mí mismo y seguimos adelante. Pues dentro de este proceso, espero que no de oscurecimiento, pero sí de profundización en el tema de los constructores, decir para empezar que una clase puede tener más de un constructor e incluso esos constructores pueden comunicarse y compartir información entre sí. Si tenemos una clase que cuenta con dos métodos constructor, podemos llamar al primer constructor desde dentro del cuerpo del segundo y de ese modo duplicar algunos de los comportamientos que tenga ese método. Y Java nos provee con una sintaxis especial para poder hacer esto, una sintaxis que de todos modos ya conocemos, aunque algo distinta. Es el código que aquí vemos con el uso de la palabra clave des, pero en este caso pasándole argumentos. El uso de des con un método constructor es similar a como lo usamos y ya conocemos para acceder a las variables del objeto actual. En esta declaración, los argumentos que le pasamos a des son los argumentos que necesita el método constructor. Vamos a verlo en un ejemplo práctico. Vamos a crear una clase llamada círculo y vamos a incluir dentro de ella dos constructores, uno donde se defina el radio y otro donde el radio se le dé un valor por defecto, y veremos cómo podemos comunicar y extraer información de un constructor para el otro. Vamos a empezar por crear una clase a la que llamamos círculo y vamos ahora a crear dentro de ella tres variables instancia. Tres variables de tipo integer a las que vamos a llamar x, y radio.
A continuación vamos a crear el primero de los constructors. Ya dijimos que una de las cosas para las que se suelen usar los constructores es para poder inicializar el objeto dándole unos valores a estas variables distancias según los que se pasen en cada caso. Así que para ello vamos a crear este constructor con 3 parámetros en lo que pasaremos los valores x, y radio. Aquí tenemos esos 3 parámetros y ahora para hacerlos igual a las variables distancia pues utilizamos la sintaxis des x igual a .x, des y igual a .y y des radio igual a tam radio, ya tienes que saberlo. Es lo que aquí tenemos. Vamos a crear ahora un segundo constructor en el que, como decíamos, le vamos a pasar solo 2 valores porque el tercero va a ser un valor por defecto. Así que lo hacemos como aquí vemos, círculo integer.x, integer.y. Ahora, desde luego, igual que hicimos aquí, podíamos acceder a hacer que .x tuviera el valor de x y .y el valor de y, del mismo modo que hacemos en este constructor. Pero podemos utilizar el otro sistema que decíamos que nos permite acceder desde un constructor a otro y tenemos que hacerlo mediante el uso de des. Ese sistema que permite comunicar los constructors entre sí. Aquí como vemos des y como parámetros .x tomará el valor que tiene el constructor .x, .y lo mismo, y el tercero que le damos un valor por defecto que será el que tome. Por tanto, mediante el uso de este modo de des, pasándole argumentos, puede acceder a la información que hay en el otro constructor. Tomará de aquí los valores .x y .y. Ahora, simplemente para probar los resultados que nos devuelve, vamos a crear un método al que llamamos, por ejemplo, resultado. Lo único que vamos a hacer es multiplicar estos 3 valores. Podríamos hacer cualquier cosa porque simplemente es para pruebas. Así que creamos una variable llamada resultado, la hacemos igual a multiplicar estas 3 variables y hacemos que nos lo muestre en pantalla. ¿Qué valores mostrará? Es lo que nos interesa ahora. Para que se ejecute directamente la clase tenemos que crear también nuestra clase main. Y ahora a partir de aquí vamos a empezar a pensar un poco. Lo primero que tenemos que poner aquí en el método main, estamos trabajando con constructors. Ya sabemos que se ejecutan cuando se crea un objeto, por lo tanto tenemos que crear un objeto de la clase círculo. Es lo primero que vamos a hacer. Y vamos a observar el resultado. Aquí vemos, creamos un círculo de la clase círculo, pero nos aparece un error en el que dice que no encuentra el constructor círculo. ¿Cómo se entiende si no tenemos uno sino 2 constructors círculo? Piénsalo un momento, está claro, y recuerda que la respuesta está en la diferencia entre el nombre y la firma. Está claro, por tanto, que el problema es que no encuentra un método cuya firma sea círculo sin argumentos. Tenemos uno al que le pasamos 3 argumentos, integer, y otro al que le pasamos 2. Así que aquí tendremos que poner algún tipo de argumentos para que desaparezca el error. Lo hacemos, por ejemplo, con cualquier valor y vemos como ahora, tanto si ponemos 2 como si ponemos 3 valores, el error desaparece. Por tanto, no tenemos ya error de compilación. En NetBeans no nos indica ningún error. Intenta ahora pensar qué ocurrirá si ejecutamos este código. Vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo y observa cómo nos indica que se ha construido de modo correcto, pero no devuelve nada. Lo cual creo que también tiene que estar muy claro, porque en ningún caso hacemos referencia dentro del método main a el método resultado, que sería el que nos mostrara los valores que tiene x, y radio. Así que con esto que hemos hecho,
Le hemos dado unos valores a X, Y radio, pero no hemos hecho que se muestre en pantalla, por tanto no aparece nada aunque se haya llevado a cabo esa acción. ¿Qué tenemos que hacer entonces? De nuevo piensa cómo podríamos hacer para ejecutar este método resultado dentro de este código. Recuerda que justo lo que dijimos para lo que eran útiles los métodos constructor era para inicializar con unos valores las variables de distancia y para llamar a métodos. Así que lo único que tenemos que hacer es llamar al método resultado dentro de los constructors, y cuando creemos una instancia del objeto se llamará ya automáticamente al método, que es lo que queremos. Así que simplemente con poner dentro, vamos a ponerlo para empezar en el segundo de los constructors, el que tiene dos parámetros. Vamos a poner aquí una llamada a resultado. Pues de nuevo, con este cambio, poniendo resultado en el constructor círculo con dos parámetros, ¿qué crees que ocurrirá? Observa que aquí llamamos al círculo, pero pasándole 3 parámetros. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y observa como exactamente como antes se ejecuta bien, pero no devuelve nada, porque lo que hemos llamado de este modo es al primero de los métodos constructor, no al segundo. Y en este no tenemos resultado. Si aquí en lugar de 3 parámetros le pasamos solo 2, de este modo, veamos ahora lo que ocurre. Observa como ahora sí nos devuelve el resultado de multiplicar 2 por 3 por 1, que es el tercero de los valores. Si cambiamos aquí este valor y le ponemos, por ejemplo, 2, observa ahora el resultado, como es el resultado de multiplicar 2 por 3 por 2. En este método, recuerda que lo que hacemos, que es lo que nos interesa ahora entender, como dos constructores están relacionados entre sí gracias al uso de des, indicamos que de estos parámetros .x, .y los tome del otro constructor, y el tercero es el que le damos nosotros el valor que queramos. Si en el primero de los constructors incluimos también una llamada a resultado, ahora podemos aquí dar un tercer valor, bueno, ya está, y también funcionará, lo guardará. Antes recuerda que guardarlo guardaba igual, pero no lo mostraba en pantalla porque no estaba la llamada a resultado. Ahora con esto, si lo ejecutamos, observa cómo hace justo eso, multiplica los 3 valores, que es lo que indicamos en este método. Pues con lo que acabamos de ver tendría que estar ya claro, pero si no, lo volvemos a decir. Los métodos constructor, por tanto, pueden también sobrecargarse, exactamente igual que vimos que se hacía con los métodos regulares. Así que, por tanto, los métodos constructor también pueden tomar varios números distintos y varios tipos distintos de parámetros. Con ello vamos a poder hacer que en cada caso, cuando se construya un objeto, cuente con las propiedades o calcule las propiedades que en cada caso necesitemos. En el anterior video tutorial veíamos cómo sobrecargar métodos regulares con un ejemplo de una clase a la que llamamos caja. Pues justo esa misma clase, en aquel caso creábamos un método construir caja con varios argumentos, tipos y número de argumentos, con lo que sobrecargábamos ese método. Pues es una clase que se puede readaptar muy fácil para, en lugar de hacerlo con un método regular como construir caja, hacerlo con constructores. Vemos aquí en pantalla distintos constructores para esa clase. Vamos a construir, vamos a llevar a cabo la elaboración, la transformación del código. Aquí tenemos la primera versión de caja, en la que veíamos cómo crear
tres métodos sobrecargados de construir caja pasándole distintos parámetros. Y hacíamos después que se nos mostrara en pantalla la información. Pues vamos ahora a reescribir el código para, en lugar de utilizar un método regular, hacerlo con constructores, aunque el mecanismo y el resultado, la salida, va a ser exactamente la misma. Vamos a ir más rápido. Importamos la clase para contar con point y creamos la clase caja2 y las 4 variables que necesitamos. Esa parte, como vemos, es exactamente igual que la que tenemos aquí en la aplicación caja que habíamos creado antes. Pues ahora lo que vamos a hacer es ir reconstruyendo cada uno de estos métodos regulares a métodos constructor. Así que de nuevo piensa un poco lo que habría que hacer y es muy sencillo. Las diferencias serán, para empezar, el nombre del método, que recuerda que tiene que ser como el de la clase, y en este caso aquí, como vemos, utilizamos return this. Recuerda que los métodos constructor no pueden tener retorno. Así que creamos esta primera versión, caja 2, los parámetros exactamente los mismos y configuramos los valores a los parámetros con el uso de this, como hacíamos en la otra versión. Pues exactamente lo mismo hacemos con los otros métodos, nada más que eso. Estas serían las versiones de los otros dos métodos constructor, diferente respecto a lo que usábamos como método regular. Creamos el método imprimir caja, que también es exactamente igual que el que teníamos en la versión anterior de caja. Este que aquí vemos. Y por último creamos el método main, en el que tenemos que incluir también alguna diferencia al estar trabajando con constructors y no con métodos regulares. Para empezar vamos a crear una variable de tipo caja2, a la que llamamos rest, que es donde vamos a guardar la información. Recuerda cómo lo hacíamos en la versión anterior, creábamos un objeto de la clase caja y posteriormente llamábamos a los métodos pasándole los distintos argumentos. Ahora recuerda que estamos trabajando con constructors, por tanto aquí donde llamamos al método construir caja, lo que vamos a tener es que crear un nuevo objeto y pasarle los parámetros de los distintos constructos que acabamos de hacer. Lo vemos en el primer caso, esta primera parte, simplemente para que aparezca el string con la información, y ahora observa como aquí guardamos en red el resultado de crear un nuevo objeto caja2 pasándole los argumentos de uno de los constructos, del primero de los constructors, con 4 argumentos. Para el método imprimir caja sigue siendo exactamente lo mismo que antes, porque es un método regular. Podríamos hacerlo también, como hicimos hace un momento, haciendo que se llamara desde dentro del propio cada uno de los constructors, pero en fin, no es necesario. Como creo que no es necesario explicar ya más lo que aquí estamos haciendo, aquí tenemos las otras dos salidas en las que hacemos exactamente lo mismo. En cada caso creamos una nueva instancia de la clase y eso desencadena el constructor cuya firma coincida con la que estamos usando en esta creación de la nueva instancia, ni más ni menos. Dejamos los métodos constructor un momento, aunque volveremos a ello, y volvemos ahora a los métodos en general. Vamos a ver cómo podemos sobreescribir métodos. Ya vimos, tiene que quedar claro, tiene que estar ya claro cómo funciona la jerarquía de clases dentro de Java. Una clase puede tener una superclase, que a su vez puede tener su superclase, y así sucesivamente podemos ir subiendo en la jerarquía de clases. La última de las clases hereda
de todas las superclases que están dentro de la rama del árbol de su jerarquía. También ya sabemos cómo hace Java para buscar un método cuando encuentra una llamada a ese método. Empieza buscando de abajo hacia arriba. Primero busca en la clase a la que se hace referencia, si no lo encuentra busca en su superclase, si no en la superclase de su superclase, y así hasta que encuentre ese método. Sin embargo, puede haber veces en que queramos que un objeto responda a los mismos métodos, pero tenga diferentes comportamientos cuando se llame a ese método. Pues en ese caso lo que podemos hacer es sobreescribir el método. Y para sobreescribir un método tenemos que definir un método en una subclase con la misma firma que el método en su superclase. Cuando el método sea llamado, Java va a empezar a buscar desde abajo y el primer lugar donde encuentre el método lo ejecuta y por tanto elimina el siguiente. Por tanto, para sobreescribir un método, todo lo que tenemos que hacer es crear un método en nuestra subclase que tenga la misma firma, que ya sabemos que nos referimos al mismo nombre, y la misma lista de argumentos que un método definido por la superclase de nuestra clase. Como Java ejecuta la primera definición de método que encuentra, hace que ésta oculte la definición del método que está en la parte superior de la jerarquía. Vamos a crear una clase a la que llamamos imprimir y dentro de ella dos variables de tipo integer con valor 0 y 1. A continuación vamos a crear un método al que vamos a llamar imprímeme, por ejemplo, que lo único que va a hacer es mostrar en pantalla los valores que tengan esas variables. Y a continuación lo que vamos a hacer, recuerda que vamos a crear una subclase de esta clase imprimir y vamos a querer saber desde cuál de las dos clases se está llamando al método, que va a estar accesible para las dos, a ser clase y superclase. Para eso vamos a utilizar getClass, getName. De este modo nos devolverá eres-team, soy una instancia de la clase, y con this-getClass, getName nos devolverá la clase que llama al método, que puede ser esta, la subclase que vamos a crear ahora. Vamos a crear la segunda clase, a la que vamos a llamar, por ejemplo, subimprimir, porque va a ser una subclase de imprimir, y ya sabemos que tenemos que hacerlo mediante el uso de la palabra clave extends. Y dentro de ella definimos una nueva variable a la que llamamos z. Y ahora dentro de esta subclase vamos a crear un método main para que sea ejecutable. Y vamos a crear una instancia del objeto subimprimir y vamos a aplicarle el método imprímeme que hereda al ser subclase del método imprimir. De nuevo piensa un poco qué crees que ocurrirá con esta primera versión que tenemos de imprimir si ahora lo ejecutamos. Vamos a hacerlo. Y aquí tenemos el resultado. Observa cómo nos devuelve x es 0 y es 1, que es lo que se indica en el método imprímeme, y nos devuelve que es una instancia de la clase subimprimir, porque es desde esta clase desde la cual se llama. Funciona, hereda el método, pero ¿qué ocurre con z? Este método no incluye z y por lo tanto no nos vale para la clase subimprimir. Pues en este caso lo que tenemos que hacer es sobreescribir el método imprímeme en esta clase. ¿Qué es lo que tenemos en esta segunda versión a la que hemos llamado imprimir2 y subimprimir2? Siguen teniendo un método imprímeme, pero ahora hay un método en la superclase y un método con el mismo nombre en la subclase, este que vemos aquí, imprímeme. Observa también ya cómo NetBeans nos advierte de que se está produciendo esta sobreescritura
por si lo hacemos sin darnos de cuenta. Y después pues simplemente aquí lo que hacemos es incluir la variable z, el resto es exactamente lo mismo y desde luego el resultado sería ahora, si lo hacemos, con la ejecución del imprímeme que está en la subclase, que es el primero que encuentra Java, por tanto el que ejecuta, y el que oculta, así se suele denominar, al de la superclase. Pues seguimos, espero que no oscureciendo, pero sí complicando o profundizando en los métodos. Justo ahora vamos a hacer referencia a una palabra clave que salió en alguno de los ejemplos ya en el curso y que alguien me había preguntado, que no entendía lo que hacía esta palabra clave super. Pues vamos a verlo ahora. Acabamos de ver cómo podemos sobreescribir un método, y cuando sobreescribimos métodos suele ser fundamentalmente por dos razones. Una de las razones para reemplazar la definición del método original completamente, que es lo que acabamos de hacer ahora, pero también puede que lo que queramos es ampliar el método original añadiendo solo comportamientos adicionales, pero pudiendo tomar también otros comportamientos que ya están en el método de la superclase. Así que si sobreescribimos un método, le damos al método una nueva definición y oculta la definición del método original. Sin embargo, cuando el comportamiento queremos que se añada a la definición original en lugar de reemplazarla completamente, entonces vamos a tener que utilizar esta palabra clave que se denomina super. Por tanto, usamos la palabra clave super para llamar al método original desde dentro de una definición de método en una subclase. La palabra clave lo que hace es llamar al método del escalón que está por encima y puede tomar la información de ese método y ampliarla. Así que si tenemos en una superclase un método, al que llamamos por ejemplo hacer método, como el que aquí vemos, podemos posteriormente en su subclase crear otro método, hacer método, que lo sobrescriba, pero acceder a la información que tiene el método de la superclase mediante el uso de super.hacerMétodo parámetros, como aquí vemos. Con esto recuperamos todo el código que tenga hacerMétodo y posteriormente podemos seguir escribiendo más código. Así que de este modo no se elimina el método de la superclase, sino que se amplía. Esta palabra clave super es similar a la palabra clave des, es un contenedor. Lo que ocurre que en este caso es para un contenedor para la superclase de la subclase desde la cual se llama. Podemos usarlo en cualquier sitio en el que usáramos, podemos usar también this, pero con super nos vamos a estar refiriendo a la superclase en lugar de al objeto actual, que es lo que hacemos con this. En un momento veremos un ejemplo práctico, pero antes seguimos complicando el tema y vamos a ver ahora cómo se puede llevar a cabo la sobreescritura de constructores. Y digo complicar el tema porque técnicamente los constructores no pueden ser sobreescritos. Siempre tienen que tener el mismo nombre que la clase en la que se crean, así que no pueden ser heredados, sino que se crean métodos constructores nuevos en cada clase. Sin embargo, sí que es muy posible que cuando estemos definiendo métodos constructor para nuestra clase, que es subclase de una superclase, puede que queramos cambiar cómo son inicializadas determinadas variables, y no solo variables que se encuentren en la clase, sino también que recibe de su superclase. Para poder hacer eso tenemos que llamar explícitamente de algún modo a los métodos constructors de la superclase y desde ahí cambiar las variables que necesitemos cambiarse. Poder sobreescribir el método constructor de algún modo. Pues para hacerlo contamos con la palabra clave super. Veíamos hace un momento la sintaxis para llamar a métodos regulares de la superclase de una clase mediante el uso de super. En el caso de los métodos constructors no se puede utilizar un nombre de método que siempre es el de la clase, así que por lo tanto la sintaxis que usa Java
para poder utilizar super para llamar a el constructor de la superclase de la clase desde la cual estamos escribiendo es mediante la sintaxis que aquí vemos, super, pasándole los argumentos que tenga la firma de ese constructor en concreto. Recuerda, porque es muy importante, que Java tiene una regla específica para el uso de super. Super tiene que ser siempre la primera declaración en nuestra definición de constructor. Porque incluso en el funcionamiento interno de Java, si nosotros no llamamos a super explícitamente nuestro constructor, Java lo hace por nosotros automáticamente. Llama a super pero sin pasarle ningún tipo de argumentos. Y eso siempre se hace en la primera declaración en el constructor. Así que si queremos nosotros llamar a super, recuerda que siempre tiene que ser la primera declaración dentro de nuestro constructor. Eso significa que si, por ejemplo, quisiéramos llamar a uno o a otro método constructor de nuestra superclase dependiendo de determinadas condiciones, podríamos usar un condicional, pero en este caso la primera declaración en nuestro constructor sería if y no puede ser, tiene que ser super, así que por tanto no podríamos hacerlo, por ejemplo. Y recuerda también que para entender super lo mejor es ver las similitudes que tiene con el uso de des. Cuando usamos super en un método constructor hace algo similar a lo que hace des, pero en lugar de estarlo utilizando dentro del mismo objeto, lo que hacemos es llamar a la superclase de ese objeto desde el cual estamos escribiendo. Pero aparte de eso, des y super cumplen la misma función. Con des, desde luego, me estoy refiriendo a this, para aquellos que sigan peleados con la lengua de Shakespeare. Con des nos referimos al objeto desde el cual estamos escribiendo el código, con super nos referimos al constructor de la superclase de ese objeto. Recuerda la sintaxis para poder usar super con un constructor. La sintaxis regular es pasando el nombre de método. La sintaxis del constructor es super y los argumentos. Para que funcione, desde luego, tiene que haber un constructor con esta firma que tenga el número y el tipo de argumentos que le pasemos. De no ser así, Java lo comprueba y nos devolverá un error. Aunque desde luego no es necesario que el constructor de la subclase sea el mismo, tenga la misma firma que el de la superclase. Pueden ser totalmente distintos y podemos seguir llamando a super del mismo modo. Vamos a terminar este video tutorial con un ejemplo práctico que nos sirva para probar tanto super en general como super en la comunicación con constructores. Vamos, por ejemplo, a crear una subclase de la clase point, con la que ya hemos trabajado en varias ocasiones, y vamos posteriormente a llamar al constructor de point. Vamos a crear una clase, vamos a llamarle, por ejemplo, nombre punto, la hacemos subclase de point y definimos una variable llamada nombre de tipo string. Y vamos a crear ahora el constructor de nombre punto, al que vamos a pasar tres argumentos, un argumento x, otro argumento y, que estos son los mismos que hace point, como ya vimos en otras ocasiones, y vamos a pasarle un tercer argumento que va a ser el que aquí hemos definido como variable nombre. Y vamos a ver ahora cómo utilizar dentro del cuerpo del constructor estas dos palabras clave de las que hemos estado hablando, des y super. Para empezar, queremos que utilice la variable nombre que definimos dentro de esta clase. Por tanto, para referirnos a esta variable en concreto tenemos que utilizar des, como ya sabemos. Desnombre lo hacemos igual a lo que pasemos aquí como nombre. Esto ya lo vimos, con desnombre nos referimos a la variable distancia que tenemos en la clase y con nombre nos referimos al parámetro que se le pasa como uno de los parámetros del constructor. ¿Qué pasa con x y con
y se trata de dos argumentos que están definidos en el constructor de point, que ya sabemos que lo que hace es definir dos puntos integer, dos coordenadas integer para un punto x e y. Pues en este caso, para acceder a esas dos variables, podemos hacer que este constructor llame al constructor de su superclase mediante el uso de super. Y lo hacemos con la sintaxis que explicábamos ahora, super argumentos. Ahora cuando lo escriba, NetBeans inmediatamente nos va a indicar un error. A partir de lo que vimos, ya lo he hecho a propósito, tienes que saber ya a qué se debe que aparezca este error. Está escrito bien, la sintaxis está bien. Dentro del constructor de esta clase podemos llamar, como sabemos, al constructor de su superclase. Le estamos pasando una firma que existe. ¿Qué ocurre? Observa lo magnífico que es NetBeans, como ya aparece en esa etiqueta. Llamada super debe ser la primera declaración en el constructor. Aquí nos dice exactamente cuál es el error. NetBeans realmente es magnífico, es de una gran ayuda. Así que ya nos está indicando que no podemos escribirlo así, que super tiene que ser siempre la primera declaración en el constructor. Pusimos primero el des, NetBeans devuelve error. Así que simplemente cambiamos la localización. Bueno, completa la declaración desde luego. En fin, esto de estarlo haciendo aquí directamente siempre plantea estos problemas, pero bueno. Ahí lo tenemos, como ahora ya, al ser super la primera declaración, el resto está bien, desaparece el error. Vamos a crear ahora el método main para poder ejecutar la aplicación, la clase. Y dentro de la clase instanciamos un objeto de la clase nombre punto, que es cuando se ejecutará el constructor, como ya sabemos. Por tanto, tenemos que hacerlo con el único constructor que tenemos, con esta firma nombre punto y tres argumentos. X e y, que son los que conseguimos de la superclase super, y el otro nombre, que es el que hemos definido en nombre punto. Puede que en este momento alguien se esté preguntando por qué razón no se podría hacer aquí igual des x igual a x y des y igual a y no tener que buscarlo en el super. Pues muy bien, el que se lo plantee así, exactamente. Ahora simplemente lo hacemos para comprobar el funcionamiento de super. Y en otras ocasiones puede que sea importante porque no sabemos en concreto si en la superclase se inicia alguna otra cosa más que simplemente las variables. Por eso siempre es una buena idea pasar métodos constructor arriba en la jerarquía, y de ese modo nos aseguramos que todo está configurado correctamente. Pero si alguien se preguntaba si este código funcionaría igual si aquí pusiéramos en lugar de super x y des x igual a x y des y igual a y, después desde luego de haber definido las variables, igual que definimos nombre, tendríamos que definir las otras dos, funcionaría exactamente igual en este caso. Si alguien se planteó esa pregunta, muy bien. Significa que ha entendido perfectamente todo hasta ahora lo que llevamos visto, que tiene claro el uso de dis y el uso de super, así que cuando sigamos usándolo en el curso, seguro que entenderá mucho mejor lo que vayamos viendo. Y a continuación simplemente unos cuantos printel para mostrar que funciona el código que hemos escrito. Para verlo en pantalla es la única función que tiene esta última parte. Lo guardamos y lo ejecutamos, nombre.java, y vemos el run, la salida, con los valores que le hemos indicado. Pues con esto terminamos los constructores y terminamos también este bloque que una vez finalizado pues deberíamos tener bastante claro todo lo que significa el trabajo con clases en Java, la relación entre las clases y cómo esa relación nos permite crear programas, el uso de main, que es el que permite convertir una clase en una aplicación,
y estamos ya preparados para el siguiente paso, en el que vamos a ver paquetes e interface, de los que ya hablamos por encima, pero que vamos a empezar a ver en profundidad a partir del próximo vídeo tutorial. De momento por hoy quedamos aquí, en este un poco más largo de lo habitual. Nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.